Hola a todos, esto es Del Ego al Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. Bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast titulado Del Ego al Corazón. Bueno, el día de hoy quiero hablar de un tema que estoy viviendo personalmente y que quiero compartir con todos ustedes porque lo he reflexionado las últimas semanas después de todo lo que he vivido con la experiencia de mi mamá en el hospital y de que literalmente tuve que lidiar con la posibilidad o con la idea de que ella muriera. Y todo esto que finalmente todos en algún momento viviremos, tarde o temprano, la muerte de un ser querido, de un papá, de una mamá o de alguien cercano, alguien a quien queramos mucho, hasta un perro, una mascota. Y el proceso de duelo, ¿no? Y de qué manera nos podríamos preparar hasta cierto punto, porque es algo que nunca nos planteamos y que yo finalmente tuve que plantearme, aunque no haya querido. La vida me puso en esa posición y quiero compartir con ustedes mis reflexiones y todo lo referente a la muerte de un ser querido, ¿no? Y pues bueno, lo primero que quisiera yo decirles es que los seres humanos creemos que tenemos libre albedrío. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos libre albedrío. Pero nuestro libre albedrío no es del ego, no es en nuestro nivel terrenal o de nuestra mente consciente. No, en realidad el libre albedrío que tenemos es un libre albedrío que viene del alma. Y entonces, así como es el alma quien decide que quiere encarnar en un cuerpo físico en este planeta, y es así el alma quien decide cómo va a vivir, qué es lo que, en qué época de la vida, en qué país, y que todo tiene una razón de ser concreta, quién será papá, mamá, etcétera, etcétera. De la misma manera, el alma, nuestra alma, es quien decide cuándo llegó el momento de terminar nuestra encarnación o esta vida. No es algo que decida el azar, Dios, el universo, las circunstancias, no. Todo eso sucede en unos niveles mucho más elevados de conciencia que tiene que ver con el alma. Tengo mucha información al respecto a través de las terapias, pero no quiero entrar en esos detalles. Entonces, una vez explicado esto, yo les quiero platicar que efectivamente hace un par de semanas, cuando mi mamá, después de fracturarse la cadera, sus doctores la vieron y dijeron que era inminente y necesaria la cirugía de la cadera, pero que su riesgo de mortalidad era muy alto por su estado muy deteriorado de salud de su corazón, por el estado muy avanzado de la osteoporosis. En una escala del 1 al 5 de riesgo de mortalidad, de mortandad, el caso de mi mamá tenía un riesgo 4. Cuando nos dijeron eso los doctores a mis hermanos y a mí, pues fue algo que fue un shock, ¿no? Porque literalmente fue plantearnos de un momento a otro que posiblemente mi mamá no saldría viva, o que muy altamente o muy probablemente mi mamá no saldría viva de la cirugía, y que tal vez pues nos iba a durar días, ¿no? El tiempo que
tardaran en programar la cirugía, que eran 3-4 días. Para todos nosotros fue un momento crucial, ¿no? Para mí fueron días en los que el tiempo se detuvo, todo lo que habíamos planeado, todo lo que habíamos pensado que haríamos, todo lo que pensamos que era importante, nuestros trabajos, nuestros proyectos, toda nuestra vida se detuvo, se puso en pausa, y lo único que podíamos hacer y lo único que podíamos verdaderamente, lo que teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón era mi mamá, ¿no? Solucionarlo, estar con ella, resolver, en fin. Al final de los 4 días, llegó el día de la cirugía. Yo pedí estar con ella ese día porque yo sabía que aunque yo rezara, orara y le pidiera a toda la corte celestial para que mi mamá saliera de manera satisfactoria, que no hubiera ningún riesgo y que estuviera muy bien la cirugía, yo sabía que de cualquier forma lo que estaba sucediendo a nivel del alma, y que mi mamá, si continuaba viviendo o no, también era una decisión que ya estaba tomada a nivel del alma de mi mamá, y que más bien era yo la que tenía que empezar a lidiar con la idea y con el hecho de que era probable de que tal vez ya no continuara con vida. Y fue algo que nunca antes me había planeado, por más que yo supiera que a nivel intelectual, racional, que pues ella iba a morir en algún momento de la vida, para mí era imposible planteármelo concretamente y empezar a ver esa realidad como un hecho que iba a suceder, ¿no? Era como algo que yo no quería ni pensar, ni imaginarme, ni plantearme, porque solo de pensarlo me daban ganas de llorar, y yo simplemente decía, no, el día que mi mamá se muera, yo me muero con ella, y el día que le pase algo a mi mamá, yo me voy atrás de ella. Pero uno dice estas frases porque finalmente lo único que está haciendo literalmente es negando o reprimiendo eso, cuando es algo muy natural y es algo que nos va a pasar a todos, ¿no? Todos vamos a morir en algún momento, ¿no? De esta encarnación, y es algo que quienes le tienen miedo a muerte, pues a lo que es igual tampoco se lo plantean. Y quienes obviamente tienen personas cercanas y que son padre, madre, en estados avanzados de edad avanzada, y más con estados delicados de salud, pues es todavía más delicado, ¿no? Pero entonces yo en ese momento, aunque yo no quisiera, tuve que plantearme la posibilidad de que mi mamá no estuviera con nosotros en algunos días. Así es que yo decidí que tenía que estar con ella lo más que pudiera, y que tenía que disfrutarla y acompañarla y hacerla feliz y darle gusto lo más que pudiera, ¿no? Por encima de cualquier ego mío, por encima de cualquier interés mío, por encima de cualquier lucha de poder o de egos o de intereses propios o personales. Lo único que importaba era mi mamá, su bienestar y mi tiempo con ella que fuera de calidad. Así que yo decidí estar con ella el día de la cirugía, toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, un poco antes. Estuve con ella viendo películas, acompañándola, cantando con ella, poniéndole música, disfrutándola, ¿no? Y aunque yo obviamente también decidí estar con ella ese día de la cirugía, porque yo quería animarla, quería estar pues dándole fe, ánimos, etcétera, porque sabía que mi presencia le iba a ayudar y le iba a dar como gusto y alegría. Y la buena noticia fue que es chistoso como una situación puede ser muy diferente para uno u otro miembro de la familia, porque esa mañana de la cirugía, cuando llegué al hospital, lo primero que me dijo fue que, ay, hijita, acabo de despertar y tuve un sueño tan bonito, estaba rodeada de ángeles, estaba con el Señor. Y estaba el cirujano, ya había acabado la cirugía y estaba muy bien, todo había salido perfecto, y le daba gracias al Señor porque había puesto a esos doctores con esas manos de ángeles. Y yo, cuando me dijo eso, cuando ella jamás sueña con ángeles y jamás sueña con Dios, ni mucho menos, yo dije, wow, esa fue una señal para mí de parte de ella, como diciéndome, todo va a estar bien. O sea, está rodeado de ángeles y los ángeles le están diciendo que salió bien de la cirugía y que está bien, y le está dando
y que en el sueño además le daba las gracias al cirujano porque le había salvado la vida. Y dije, qué buena señal. Pero es chistoso porque cuando les platiqué a mis hermanos este sueño, ellos pensaron todo lo contrario. Ellos pensaron que era muy mala señal. Pensaron que no, eso significa que está rodeado de ángeles, eso que significa que ya se murió, que se va al cielo. Y dije, yo me dio risa porque dije, qué chistoso, como algo para mí es una buena señal y esa misma información para ellos es una mala señal. Y cómo cada quien procesa la información a partir de lo que sabe y lo que entiende del mundo y de la vida, ¿no? Porque yo sé perfectamente que todos los seres humanos cuando dormimos tenemos como estos time outs y nuestra alma va y toma decisiones, etcétera, etcétera. Y cuando creemos que no estamos haciendo nada, que es a la hora de dormir, no, en realidad estamos haciendo bastante a nivel del alma y a nivel inconsciente. Y para mí fue muy claro que si dormida ella tuvo ese sueño, pues había tenido claramente una reunión con guías de luz espirituales, ángeles, quien sea que haya estado y que le estaban dando una noticia de que todo va a estar bien. Y para mí fue así. Pero quienes no tienen esta información y que creen que si sueñas con ángeles es que ya te moriste, pues bueno, parecía como una muy mala señal y me dio mucha risa, como así, como eso, todo es en la vida, como algo puede ser algo muy bueno para alguien y algo muy malo para alguien, dependiendo de cómo lo ves y cómo lo entiendes. Y a partir de eso creas tu realidad. Pero bueno, sin desviarme y sin distraerme. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien de tu ser querido, algún ser querido, un padre, una madre, una pareja, está a punto de morir o sabes que pronto va a morir y que de qué manera te puedes preparar para el duelo, ¿no? Es algo que yo me he planteado y me he cuestionado estos últimos días, semanas. Y me di cuenta que no, en realidad la respuesta a esa pregunta es no, nada te va a preparar. Nada te puede preparar porque no hay atajos espirituales, porque no hay nada que te prepare a nivel emocional para el dolor que se vive cuando un padre o una madre se mueren. Yo que ya perdí a mi padre físicamente, les puedo decir que no hay dolor comparado a la pérdida de un padre. En mi caso con mi papá, que tanto lo amo y lo amé, a pesar de todo lo que haya pasado. Mi papá fue un padre ejemplar de muchas formas y que lo amo entrañablemente y que la pérdida de un papá es dolorosísima. Y nada jamás me preparó o me dio ni siquiera mínimamente un atisbo de idea de lo que es sentir la pérdida, ¿no? Y siento que es lo mismo cuando mi mamá no esté. O sea, no hay nada que nos prepare, pero sí podemos hacer algo para prepararnos mentalmente. Podemos aceptar la idea, podemos empezar a lidiar con la idea de que ese día llegará, aceptar la idea de que morirá en algún momento, reconciliarnos con esa idea, con ese hecho, irlo aceptando y más bien entender que lo único que podemos hacer antes de la muerte de un ser querido es disfrutarlo mientras viva, es aprovecharlo mientras viva, es vivir el momento presente al máximo con lo mejor que puedas dar de ti en el momento presente a esa persona, porque eso es lo único que te vas a quedar, con lo que te vas a quedar, es lo único que te puedes quedar. Nada se va a quedar, nada se va y nosotros nada nos vamos a llevar cuando muramos, cuando nos vayamos. No nos vamos a llevar ni las cosas que compremos, ni los títulos que consigamos, ni los puestos a los que lleguemos, ni nada de lo que compremos, ni nada de lo que adquiramos a nivel material. Lo único que nos vamos a llevar van a ser las risas, las emociones, lo que hayamos vivido con nuestros seres queridos. Eso es lo que realmente importa. Qué tanto hicimos las cosas con amor y qué tanto dimos amor a las personas que queremos, que nos importan. Y ahí fue cuando me cayó el 20 que lo único que quería era estar con mi mamá. Y aunque así fueran 5 horas las que me quedaran, quería pasarlas bien con ella, disfrutarlas, reírme, abrazarla, besarla, decirle cuánto la quería
decirle que aunque sé que ella y yo hemos estado en muchísimas vidas, porque como ustedes saben soy terapeuta en regresión a vidas pasadas y he tenido montones de regresiones, pues sé perfectamente que mi mamá y yo hemos estado juntas en muchísimas vidas y hemos sido madre e hija muchísimas vidas, y entonces sé que aunque en esta vida llegue a su fin su encarnación, sé que nos volveremos a encontrar, sé que nos volveremos a ver, sé que nos volveremos a abrazar y que nuestro amor es eterno, eterno. Bueno, pero eso no quita el dolor que sentimos por la pérdida de un ser querido a nivel físico, aunque sé que el amor no se pierde, que nos vamos a seguir encontrando, pues la pérdida de la fisicalidad en este cuerpo material, pues sí se siente, ¿no? No podemos hacernos como que lo que no sentimos porque soy muy acá elevada espiritual o porque lo entiendo. No, una cosa es que lo entendamos y otra cosa es que no lo sintamos. O sea, el dolor por la pérdida está ahí y hay que vivirla, aceptarla y abrazarla. Entonces, yo les recomiendo que si están por vivir un duelo, cerca de un duelo, cualquier tipo de duelo que sea, abracen su dolor. El duelo viene de la palabra dolor. ¿Y qué es el duelo? Es vivir el dolor por la pérdida. ¿Por la pérdida de qué? De lo que sea. Puede ser la pérdida de una relación de pareja, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un objeto, ¿no? Una chamarra o no sé, unos aretes, lo que sea que hayas perdido, objeto que considerabas valioso, hasta la pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre, la pérdida de una casa, la pérdida de un estado físico, ¿no? Mi mamá en estos momentos, justamente que ahora está finalmente recuperándose después de esa crisis física y familiar, yo decidí que mi mamá necesitaba tener no nada más el apoyo físico cuidando su cuerpo durante sus semanas de recuperación, pero yo decidí que yo sabía que mi mamá necesitaba también un apoyo emocional y mental, psicológico para su proceso. ¿Por qué? Porque mi mamá está viviendo un duelo también, un duelo por la pérdida de un estado de salud, por la pérdida de un estado físico, por la pérdida de un estilo de vida que ahora no la está teniendo, porque finalmente todo lo que ella era, todo lo que su vida era hace un par de semanas, ahora es completamente diferente, porque vive repostrada en una cama con una enfermera 24 horas al lado, siendo cuidada con pañales, comiendo en la cama, sin poderse mover, siendo bañada en la cama también. Cuando ella era lo que más temía, lo que más dolía, lo que menos quería vivir, y es lo que finalmente hoy su alma decidió que necesitaba vivir. Entonces yo con la posibilidad que me da mi experiencia de entender, supe que mi mamá necesitaba una tanatóloga para que le ayudara a transitar este proceso que está viviendo, ¿no? Este duelo que es aceptar el dolor de la pérdida de su salud, aceptar el dolor y vivir el dolor y el duelo de esa transición que está viviendo con su estado, con su vida, que ya no es lo que era antes, que antes era independiente, subía, bajaba, venía, comía, bueno, viajábamos, subíamos al avión, regresábamos, etc. Y ahora no puede hacer absolutamente nada sin ayuda de alguien. Y ese estado mental y ese cambio, ese proceso, necesitamos ayuda y necesitamos de entrada. Una de las primeras cosas que me dijo la tanatóloga fue que mi mamá se diera el permiso de aceptar y reconocer todas las emociones gracias por lo que está viviendo. Que si necesitaba llorar, llorara, si necesitaba estar triste, está bien estar triste. Entonces recordé que cuando mi papá murió, que les puedo decir que es un dolor que no les puedo describir, o sea, no hay palabras que lo puedan explicar. Es un dolor que traspasa todo entendimiento, ¿no? La muerte en mi caso, la muerte de mi papá. Pero yo pude superar la muerte de mi papá yo calculo que en un par de años. Después de 2 años dejó de dolerme, después de un par de años dejó de darme tristeza y dolor y ganas de llorar cuando hablaba de él. Porque fueron 2 años en los que jamás me censuré, nunca
dije no llores o trata de estar bien. No, porque yo sé perfectamente que el procesar las emociones y el dejarnos sentirlas y aceptarlas y abrazarlas e integrarlas es sanar. Todo lo contrario de lo que normalmente hacemos, que es decirle a las personas, no llores porque... Sí, una vez me dijeron, no llores porque si lloras no lo dejas ir en paz. Ay, me acuerdo que esa persona que me dijo eso le dije, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? No tienes ni la más remota idea. Es todo lo contrario. De entrada no tiene nada que ver que llores o que no llores para que el ser querido se vaya o no se vaya, número uno. Y segunda es que pedirle a una persona que no llore por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de una mascota o por la pérdida de una relación de pareja o por la pérdida de lo que sea, es inhumano. Somos seres humanos, tenemos emociones. Ya platiqué en todo un episodio sobre las emociones. Lo más natural de este mundo es que si pierdes algo, a alguien, una situación, es que llores, que te duela y que expreses esa emoción. Entonces lo más sano que podemos hacer es encontrar a personas que nos den el espacio seguro para poder expresar nuestras emociones, para poder llorar sin sentirnos juzgados, sin sentirnos censurados, sin que nos limiten nuestro mundo emocional. Nuestro mundo emocional es complejo, profundo y a veces desértico. Entonces, poder darnos el espacio y la apertura para darnos el permiso de sentir es de héroes, es verdaderamente de héroes, y solamente con personas que lo entienden podemos sentirnos acompañados y ese acompañamiento nos da el espacio y el amor para irlo drenando y así irlo sanando. Entonces, de entrada, si conocen a alguien que está viviendo un duelo o si ustedes en persona están viviendo un duelo, no se censuren y ni censuren a nadie por las lágrimas o por el dolor o por el llanto porque están viviendo. Se los digo porque yo lo viví y gracias a eso pude sanar el duelo de la muerte de mi padre de una manera mucho más suave, más amorosa, pacífica y más pronta. De hecho, recuerdo muy bien que cuando mi padre murió, yo hice un trato con mi mamá, entre ella y yo sola, sin que estuviera nadie más presente. Le dije, mamá, tú y yo vamos a hacer un trato. Cuando tú me veas llorar por mi papá, por favor no me digas que no llore. No me digas que yo no llore, no me digas, no me gusta verte triste. No me digas nada de eso, solamente abrázame. No necesito que me digas que no llore. Solo necesito que me abraces y que me sostengas cuando sienta ganas de llorar. Y lo mismo voy a hacer contigo. Si tú tienes ganas de llorar, llora todo lo que necesites. Y por supuesto que al principio hubo 6 meses en donde casi lloraba todos los días en las noches. Hubo meses en los que todos los fines de semana lloraba. Casi 6 meses, un poco más. Los días del padre lloraba. Hubo un día que literalmente agarré unas botellas de vino y me puse a escuchar todas sus canciones, a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Pero al cabo de un par de meses y poco a poco, fue un año y unos meses después, sin darme cuenta de la nada, me di cuenta que ese dolor ya no estaba. Que me podía acordar de mi papá de repente sin sentir dolor, que podía hablar de él sin sentir ganas de llorar, sin que se me hiciera nudo la garganta, que podía platicar de él con ese duelo sanado. Que es que por supuesto me voy a acordar de él, por supuesto seguimos recordándolos, pero ya desde otro lugar, ya no con dolor, ya no extrañando, sino con amor, con agradecimiento por todo lo que vivimos, por la magnífica vida que me dio, lo bueno y lo malo, con todo el aprendizaje, desde un lugar muy amoroso, muy pacífico y muy libre. Y eso es cuando se sana el duelo, pero el duelo se sana justamente cuando finalmente drenas toda la emoción, todo el dolor, porque mientras no te des el permiso de llorarlo, de sentirlo, de dejar ir el dolor, de aceptarlo, es como ese sótano que les platiqué en el episodio donde hablo de las emociones, se acumula y después nos convertimos en seres amargados, tristes, deprimidos por la vida, porque no nos dejamos sentir y traemos cargando un costal de tristeza y
y de dolor, porque pensamos que racionalizarlo o hacer como que no existe ya lo sana, y es todo lo contrario. Entonces, solo yo les puedo decir que cualquiera de ustedes que esté pasando por un duelo o que esté cerca la muerte de un ser querido, no hay nada que nos prepare a nivel emocional. Si hay algo que podemos hacer es aceptar la idea y irnos poco a poco mentalmente aceptando la idea, hacer las paces con ese hecho y poco a poco ir abrazando el sentimiento, la emoción y dejarla fluir. Tampoco aferrándonos, ¿no? Porque también solemos aferrarnos al sufrimiento los seres humanos, ¿no? Pero cuando te dejas sentir y lo aceptas, la emoción va pasando poco a poco. Y cada vez es menos, y cada vez es menos, y cada vez es menos, hasta que de repente ya no se siente. A que si crees que no, finges que no existe o haces como que no existe, no. Son cosas completamente diferentes. A vivir un duelo de manera sana, a vivir un duelo que dure años, ¿no? Yo conozco personas que después de 10 años siguen llorando la muerte de sus padres o la muerte de la madre, y que 10 o 15 años después siguen con un duelo no sanado, ¿no? Con un duelo de un divorcio, con un duelo de una muerte de un ser querido, con la desaparición de un ser querido, ¿no? Que ese también es otro tipo de duelo también súper difícil, ¿no? Con la muerte de un hijo joven, de un hermano, de la muerte de un suicidio, ¿no? He tenido pacientes de ese tipo también, que años, 10, 15 años después siguen sufriendo y tratando de entender y tratando de aceptar la muerte de un ser querido, de una madre, de un hijo que se suicidó, etcétera. O sea, los duelos se pueden enquistar, y muchas veces esos tipos de duelos se convierten en cáncer, se convierten en enfermedades. El cuerpo nos pasa la factura de cualquier emoción que no nos damos permiso de procesar, de aceptar y básicamente de sentir, ¿no? Personas con problemas en la mente, de la cabeza, ¿no? Estos derrames cerebrales, tumores cerebrales, todo este tipo de enfermedades, es todo este tipo de energías bloqueadas, de mucha energía bloqueada, del dolor que nos bloquea, que no nos damos permiso de sentir, o ese enojo que no nos damos permiso de sentir, culpa, en fin. Aunque ahorita me estoy concretamente enfocando en el duelo y el duelo que es finalmente el dolor de la pérdida, ¿no? Nada nos prepara, pero sí mentalmente podemos aceptar la idea y después dejarnos sentir, desarrollar esta relación sana con nuestro dolor, aceptarlo, ¿no? Y yo ahora que viví las 5 horas más angustiantes de mi vida, que fueron las 5 horas que duró la cirugía de mi mamá, en las que yo literalmente al principio estaba muy tranquila, porque algo en mi corazón me decía que iba a salir bien y que todo iba a estar bien, y estuve las primeras 3 horas perfecto, tranquila, hasta bromeando, como si nada, aunque yo decía, yo estoy bromeando y mi mamá en la cirugía y debería de estar como sufriendo, rezando, pero yo estaba muy tranquila. Pero pasadas las 3 horas empecé a cuestionarme, bueno, tal vez yo soy la que soy demasiado optimista y tal vez no sale viva de la cirugía, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Aunque sé que la decisión está tomada a nivel del alma, y aunque sé que por más que vaya a bailar a Chalma y me pare de cabeza, sí es una decisión que ya tomó, que ni siquiera tiene que ver con Dios, es una decisión que el alma toma, y que entre muchos seres de luz, guías espirituales, ángeles, etcétera, acompañan al alma para tomar las decisiones. Yo sé que ahí es donde podemos más o menos inferir un poco, no manipular, pero al menos pedir en compañía de muchas almas y muchos seres, que fue lo que yo traté de hacer con ayuda de todas las personas que
que me siguen y que fueron miles de personas las que estuvieron orando por mi mamá. Dije, bueno, pues si de algo se puede servir es que yo sé que mi mamá todavía tiene mucho que compartir como esa mujer sabia, amorosa, y que estoy segura que ahora que si me da la oportunidad de volver, de seguirla aprovechando y disfrutarla aún más, con más razón, compartir su sabiduría con más personas, compartir su historia de vida, compartir su camino, porque sé que ella y su historia es única, diferente, como la de todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos historias únicas y dignas de contarse, ¿no? Pero yo le puedo dar además esa voz a mi mamá que además por su historia de vida a veces a mí me parece que es impactante. Pero bueno, no me quiero alargar más, solo quería compartirles esto, que lo tengo tan fresco también, que es el duelo, ¿no? La idea de la pérdida de un ser querido y lo que yo he tenido que pasar las últimas semanas, y que gracias a la vida, al universo, a Dios, hoy por hoy puedo estar grabando este episodio con toda la entereza y la gratitud de decir, pasé esta crisis, pasamos a nivel familiar este momento tan difícil donde casi mi mamá muere, pero hoy por hoy puedo decir que está recuperándose poco a poco, que le está costando trabajo, y obviamente su proceso de aceptación y su trabajo para aceptar justamente lo que me dijo la tanatóloga: tu mamá tiene que resignificar la experiencia y aprender a que su valor como mujer no está en el servir, su valor como persona no está en el estar al servicio de los demás, ni en dar a los demás, sino en ser quien es, solamente por quien es, sin dar nada a cambio, y básicamente en sentirse valiosa y digna de cuidado y de amor sin hacer nada, solamente porque ella cree en el fondo de su corazón que es una inútil si no hace algo, si no sirve a los demás, porque tiene esta idea arraigada de que ella es valiosa porque sirve, ella es valiosa porque da, ella su valor está en dar a los demás antes que a ella. Y en esta experiencia lo que le está enseñando la vida es todo lo contrario, que primero está ella antes que ver por los demás. Primero es su salud, primero es su cuidado, primero es pedir ayuda y quitarse de la mente la idea de que no merece, o tal vez la idea de que si no hace nada no sirve para nada, o de que es inútil, o la idea de que de manera inconsciente ella quiere hacerlo todo, porque es como ella le enseñaron desde muy niña, le robaron su infancia desde los 4 años. Desde los 4 años ella se dedica a servir a los demás. Entonces jamás tuvo la oportunidad de decir, soy una niña, y ahora la vida le está dando una segunda oportunidad para volver a caminar como si fuera una niña, hasta ir al baño como una niña y volverlo a vivir, aunque tenga 83 años, con alegría, con optimismo, con el amor de su familia, con el amor de sus hijos, de sus nietos. Es una oportunidad que la vida le está dando, y que obviamente entre más la viva con amor, con agradecimiento, con aceptación, mucho más fácil y mucho más ventajosa será, y muchísimo mejor terminará siendo toda la experiencia para ella y para todos los que la rodean. Pero bueno, hasta aquí mis reflexiones sobre este tema del duelo y la inminente realidad de que algún día morirá alguien o cerca de nosotros, alguien muy cercano a nosotros, un ser querido.
o incluso nosotros. Y bueno, hasta aquí. Que pasen muy buenas noches, días, tardes, donde quiera que se encuentren. Cuídense. Bye. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.